Hemos estado ya hace un par de semanas estudiando la historia del rey Ezequías y ha sido de mucha bendición porque hemos podido ver cómo la guía de Dios, el trato al corazón, la esperanza, la fe, el reavivar nuestra vida relacional con Dios cada día, el celebrarlo, el tenerlo en mayor estima como la cosa más preciada, es súper importante para todos nosotros. Así que hoy día, querida congregación, vamos a estudiar un pasaje que nos enseña sobre la fe, sobre la fortaleza, especialmente en tiempos de asedio. ¿Qué son los tiempos de asedios? Cuando somos amenazados por diversos problemas, o en otras palabras, cuando somos rodeados por las dificultades y son amenazas latentes que están ahí y que no van a desaparecer muchas veces. Así que hoy nos enfocaremos, como dice ahí la diapo, en 2 de Crónicas 32, del versículo 1 al 23. Aquí encontramos la historia de Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Recordemos que era rey de Judá y esta es la ocasión cuando Sennacherib, rey de Asiria, vino a hacerle guerra. Para entender un poco más el contexto de este pasaje, debemos recordar lo que ha estado sucediendo. Ezequías, hemos estado viendo que es conocido por su devoción a Dios, por las reformas religiosas que implementó durante su periodo como rey. En el capítulo anterior, el 31, se nos describe que después de muchos años el pueblo puede experimentar y vivir la Pascua. Ezequías ordena la destrucción de los lugares altos, de las imágenes y los altares donde ellos practicaban su culto idolátrico. En toda la región, en Judá, en Benjamín, en Efraín, en Manasés. Así que Ezequías vuelve a reorganizar a los sacerdotes, a los levitas, les asigna tareas, asegurándose que reciban también las ofrendas del pueblo. Él gestiona todo eso. Y lo hace todo con un corazón sincero, con la idea de agradar a Dios, porque busca restablecer la adoración correcta, porque busca la prosperidad espiritual para Judá. Pero su fe y liderazgo van a ser puestos a prueba, porque ahora este rey poderoso, rey de Asiria, Sennacherib, ha decidido invadir Judá, sitiar Jerusalén. Así que vamos a iniciar este estudio con el primer versículo, 2 de Crónicas 32, 1. El relato comienza con una declaración que establece el escenario de este conflicto. Dice el texto: después de estas cosas, ¿de qué cosas? Las que acabamos de contar, de todo lo que ocurrió en el versículo 31, en el 30, este restablecimiento de la fe. Después de todo esto bueno, ahora viene una prueba. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Así que vemos esta amenaza de Sennacherib. No era una amenaza pequeña. Asiria era una superpotencia militar de aquella época y su ejército había conquistado muchas naciones. Así que el profeta Isaías también describió este evento. Uno puede estudiar en paralelo tanto a Isaías como, por ejemplo, el texto de Reyes, y puede ir complementando esta historia. ¿Y qué dice Isaías? Isaías señala que Sennacherib envió a su comandante, Rabsaqués, con un gran ejército. Dice el texto, Isaías 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, luego de 14 años de reinado, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, las atrapó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador.
Era una situación grave. El miedo ya se estaba sintiendo en el pueblo. La ciudad de Jerusalén estaba temerosa. Con esto en mente, con esta idea en mente, podemos entender que lo que estaba enfrentando Ezequías y estaba enfrentando el pueblo era una verdadera crisis. ¿Qué lecciones podemos tomar acá? Bueno, ¿cuál es la reacción de ellos? Frente a esta amenaza, Ezequías va a demostrar qué tipo de líder es frente al Señor. Si es proactivo, si es valiente. Según el texto de Crónicas 32, versículos 2 y 5, dice así: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes, las taparon. Y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Fortificó la ciudad, levantó los muros que estaban débiles, caídos, y dice que además fortificó Milo. ¿Qué es Milo? Milo es como un sector de la ciudad de Jerusalén, donde hay una plataforma elevada que soportaba a los muros principales, es como un terraplén gigante. Eso es Milo. Fortificó todo eso, puso rocas, tierra, se preparó físicamente. Pero más allá de las preparaciones físicas, materiales, de todas esas estructuras que levantaron, todas esas estrategias humanas, Ezequías entiende la importancia de fortalecerse en el espíritu, buscando a Dios, y también de fortalecer la esperanza del pueblo. En el versículo 6 y 8 del mismo texto dice que Ezequías exhorta a sus líderes y al pueblo a confiar en Dios. Dice: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ezequías mostró un liderazgo conscientemente espiritual, enfocando en el Señor. Él asegura a su pueblo que no están solos, que esta batalla no la libran en fuerzas naturales, sino que la van a librar con el Señor, porque con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Él pelea por nosotros. Esta declaración de fe, de confianza, es muy importante para mantener la moral de este pueblo y para asegurarles que su lucha no es contra un enemigo físico, sino que es una batalla espiritual, una lucha en la que Dios está totalmente involucrado, que no están solos. Así que el asedio contra Jerusalén por parte de Sennacherib se transforma de pronto en una prueba severa que sufre Ezequías y sufre todo el pueblo. Pero esto los prepara de alguna manera no solo para la batalla, sino que los prepara para confiar plenamente en el poder del Señor y en la protección que Dios va a tener por ellos. La fe en estos instantes está siendo puesta a prueba, pero no solamente es puesta a prueba por las circunstancias. Muchas veces nosotros vamos a ver los problemas, no los podremos mover, y en ese escenario muchas veces ocurre algo a nivel espiritual, que es una forma de desaliento. Tal vez las circunstancias
uno podría confiar en el Señor, porque uno ha estudiado su palabra, uno confía en Él. Pero cuando se levantan argumentos de enemistad contra Dios, del enemigo, socavando nuestra fe, a veces necesitamos más de Dios. Aquí vemos una nueva fase de asedio, otro nivel. El intento de Sennacherib de socavar la moral y la fe del pueblo de Jerusalén, de destruir la fe de Ezequías mediante una especie de guerra psicológica. Estando en Laquis, Sennacherib, que es una ciudad estratégica, Sennacherib envía a sus emisarios a Jerusalén con un propósito: sembrar el miedo y la duda entre los defensores de la ciudad. Los emisarios de Sennacherib se presentan ante los muros de Jerusalén y comienzan a proclamar mensajes diseñados para quebrantar la voluntad del pueblo y la confianza que todos ellos, junto con Ezequías, tienen en el Señor. Dice el versículo 9 y 10. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Los emisarios cuestionaban directamente la sabiduría de Ezequías y la fe del pueblo, sugiriendo que la confianza que tenían en Jehová, en el Señor Dios, no era suficiente para resistir, que era inútil. Versículos 11 y 12. ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos libra de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos, sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿Qué pretende Sennacherib? ¿Qué pretende el enemigo? Quiere sembrar la duda sobre el liderazgo de Ezequías, para que sea cuestionado el proceso de santificación que llevó a cabo. La idea es que los habitantes de Jerusalén se pregunten: ¿será que nos equivocamos al renunciar a los dioses? ¿Será que lo que estábamos haciendo antes era correcto? ¿Nos irá a librar este Dios ahora? ¿Valdrá la pena todo el esfuerzo que hemos puesto, toda la fe que hemos puesto en conocer a Dios, ahora que viene el problema real y se levantan los argumentos contra mí que me cuestionan? Continúan los argumentos terribles. Versículos 13 y 14. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? Presenta argumentos. ¿Pudieron los dioses de las naciones, de estas naciones, de esas tierras, librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Así que los emisarios de Sennacherib no solo atacan la confianza del pueblo y a su líder, sino que también atacan su fe. Todo lo que habían hecho, todo ese proceso de santificación, la Pascua, la alegría, todo ese regocijo hoy día es puesto en duda. ¿Será verdadero? ¿Elegimos bien? ¿Este es el Dios correcto? Sugieren que lo que va a suceder con Israel, con el pueblo de Judá, no es diferente a lo que les aconteció a los demás pueblos, a las demás naciones. Y el 15 dice: ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Estos no son solamente desafíos retóricos.
Estas son palabras venenosas diseñadas para provocar crisis de fe en los habitantes de Jerusalén, pero también en nosotros. Nosotros escuchamos todos los días argumentos contrarios a nuestra fe, a nuestra creencia. Al hacer comparaciones con otras naciones conquistadas y sus dioses derrotados, los emisarios de Sennacherib buscaban destruir la fe del pueblo, destruir toda capacidad de sentirse protegidos por Jehová. Estos mensajes buscaban llenarlos de miedo, de dudas, y así preparar el terreno para una rendición incluso sin batalla. ¿Para qué iban a batallar? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a interceder? ¿Para qué vamos a ayunar? ¿Para qué voy a tener fe si esto ya está perdido? La desgracia es inminente. ¿No es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que presentemos batalla. ¿Y cuál es la reacción del pueblo y de Ezequías ante estos desafíos? Ellos buscan la ayuda del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 19, vemos que Ezequías, tras recibir una carta de Sennacherib llena de blasfemias y de amenazas, va al templo del Señor. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron a fuego a sus dioses, pero por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías reconoce la soberanía de Dios, está persuadido, completamente convencido que hay un solo Dios verdadero. Los demás son todos falsos, ídolos de madera, de piedra. Y le ruega que intervenga personalmente en este asunto. Y no solo se queda ahí, sino que podemos leer también que Ezequías y el profeta Isaías toman la acción más poderosa. Claman a Dios, oran. Segunda de Crónicas 32:20 dice que más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y este acto de oración no es simplemente una petición, es un grito desesperado de guerra, de búsqueda de que Dios intervenga, que su mano poderosa tome cartas en el asunto y Él dé la solución, porque las soluciones humanas en este caso parecen insuficientes y se requiere intervención divina explícita, total. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta ferviente oración? Segunda de Crónicas 32, versículo 21, primera parte, leemos: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Esta intervención divina también es detallada en Segunda de Reyes 19 y agrega un escenario aún más glorioso. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató, dice, en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Maravilloso. Esta victoria no es solo una liberación militar, sino que es un acto divino
donde Dios muestra su gloria, muestra su poder. ¿Frente a qué? A los dioses falsos, a los reinos humanos, al poder de los hombres, a la gloria vana de los hombres. La intervención de Dios valida la fe del pueblo, valida la fe de Ezequías, demostrando que la confianza que han puesto en el Señor no es en vano. La confianza que has puesto tú en el Señor no es en vano. La victoria del Señor también manifiesta un juicio sobre Senaquerib, rey de Asiria. Pues en la segunda parte del versículo de 2 Crónicas 32, 21, dice lo siguiente: por el rey, se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Juicio sobre las infamias, juicio sobre levantar argumentos contra el Señor. Así que el resultado de esta intervención divina es claramente la liberación del enemigo, pero también el reconocimiento de la gloria de Dios, de que Dios guarda y defiende su nombre. El Señor defiende su honra. Por amor de su nombre fuimos rescatados. Por amor de su nombre perdona nuestros pecados y no se acuerda de ellos. Por amor de su nombre. Segunda de Crónicas 32, versículo 22 al 23 dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y así de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. La salvación en Jerusalén es completa. El impacto de esto es un gran milagro que se extiende más allá de las fronteras de Judá. Ezequías es honrado por las naciones vecinas y el pueblo celebra la liberación con mucha alegría, con mucha gratitud. Así que por esta gran hazaña el Señor Dios reafirma no solo el liderazgo de Ezequías, sino también la supremacía del Dios de Israel sobre todo. Sobre todo. Dios es soberano sobre todo y tiene el poder para ejercer esa soberanía en cada lugar de este mundo. Lecciones para hoy. La historia de Ezequías y el pueblo de Jerusalén nos entrega una forma de mirar los conflictos, de mirar el asedio, los problemas. La importancia de la fe y la confianza en Dios en tiempos de crisis. ¿Qué vemos en este escenario? Vemos circunstancias materiales, hechos. Pueden ser enfermedades, desastres, pero es un problema concreto. Pero cuando a ese problema concreto se le suman argumentos satánicos contra la fe, el problema se ve diferente. ¿Cuál fue la solución de ellos? Orar al Señor Dios Todopoderoso, que es el único que puede librarnos de esto. Ezequías y su pueblo se enfrentaron a una amenaza aparentemente que era insuperable, un tremendo ejército, pero eligieron confiar en Dios en lugar de rendirse. Y esta fe, fortalecida por el Señor, los sostuvo y también permitió mostrar este gran milagro de la fidelidad de Dios. Para los cristianos hoy, para nosotros como iglesia, nuestra confianza debe estar centrada en Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros y nos da seguridad. ¿Qué seguridad? De que estará con nosotros y nos ayudará en tiempo de necesidad. Él no nos abandona. Imagínese que usted repentinamente pierde su trabajo, por ejemplo.
se enfrenta a una gran incertidumbre sobre el futuro. En lugar de rendirse al miedo, a la desesperación, de acuerdo a esta historia de lo que hemos aprendido, es mejor confiar en Dios. No confiar en los argumentos que están ahí. Tal vez no los vamos a poder cambiar, pero sí va a cambiar cómo reaccionamos. Es mejor confiar en Dios y en sus promesas. Jesucristo tiene un plan y Él va a proveer una solución, aunque no podamos verla. Paso siguiente, tal vez va a necesitar buscar trabajo, otro trabajo. La clave es no poner nuestra confianza en nosotros mismos, ni en las circunstancias, sino en Jesús. Descansar sobre esa hermosa roca eterna que Él es. Tal vez la familia está enfrentando una crisis financiera. Falta dinero. Una combinación de deudas, gastos imprevistos. Y en lugar de caer en la desesperación, lo correcto, según lo que hemos estudiado, sería confiar en Dios y buscar la guía a través de Jesucristo. Comenzar a orar juntos, pidiendo sabiduría para manejar las finanzas con tal vez mejor orden, con más cuidado. Y confiar en que Jesús, quien prometió estar con nosotros siempre, nos va a ayudar. Y a medida que la crisis se vaya superando, no porque se resuelva el problema, sino porque va creciendo nuestra fe. Porque a medida que crece nuestra fe, el problema va disminuyendo. Ya no es tan grave, ya no es la causa de mi falta de sueño o de mis temores, sino que ahora me fortalezco y confío en el Señor y me gozo en Él, aunque las circunstancias no cambien. El poder de la oración y la búsqueda de Dios en medio de la adversidad es fundamental en cada etapa de nuestras vidas. El relato de Ezequías y al profeta Isaías ahí juntos orando en tiempos de crisis nos debe animar a entender que la oración no fue simplemente un acto ritual, no era orar por orar, sino que había ahí un deseo, un ánimo importante de buscar intervención divina. Dios, ¿qué hizo Dios? Respondió. ¿Y cómo respondió en esa ocasión? Mandando a su ángel, al Verbo no encarnado, a Cristo Jesús. En nuestra realidad cotidiana como hijos de Dios, Jesús nos enseñó la importancia de la oración, una oración persistente, y nos prometió que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él estará presente. Debemos confiar. A veces no puede ser un motivo tal vez solo el dinero. A veces tal vez nos desaniman o nos ponen en conflicto las enfermedades. Tal vez tenga un familiar cercano que está muy afectado y los médicos no son optimistas. La recuperación parece que no va a ser posible. Y en lugar de caer en la desesperanza, en la tristeza, es bueno orar fervientemente al Señor. ¿Podemos orar por salud? Claramente que sí, pero principalmente porque la voluntad de Dios se cumpla y que Dios fortalezca los corazones de todos los que están afectados para que sientan realmente que Dios está con ellos. Posiblemente nuestro familiar mejore, posiblemente no, pero lo que es claro es que sometemos todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios a los pies de Cristo. Y eso es lo importante, porque con eso aseguramos que nuestra fe sigue siendo inquebrantable y no pecamos. Porque si no le damos lugar al diablo y nuestra propia concupiscencia, el orgullo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto?
¿Y por qué no? Si vivimos por gracia. Tal vez la tragedia no es la enfermedad, sino que ya tal vez la tragedia fue que partió un ser querido. Una situación trágica. Entonces hay dolor, hay duelo. Nos podemos aferrar a las circunstancias y llorar desconsoladamente días, semanas y meses, años. O ir buscando consuelo en el Señor a través de la oración, la lectura de la palabra, el apoyo de la comunidad de creyentes, para que la paz que solo otorga Jesús sea experimentada en nuestros corazones. Pero necesitamos ir a Dios constantemente y pedirle: Cristo amado, interviene en nuestras vidas, porque yo solo no puedo. La historia de Ezequías nos recuerda que Dios es fiel para proteger a su pueblo, porque su intervención divina mostró que Él es un refugio seguro en tiempos de peligro y que su poder es incomparable. Que esta fidelidad de Dios para nosotros debe ser un recordatorio constante de que no importan las circunstancias, hermanos míos, Dios está con nosotros y nos protege. Jesucristo es la manifestación misma de la fidelidad de Dios. Dios nunca nos ha abandonado. Por eso nos ha dado a Cristo. Él es nuestro refugio, nuestro Salvador. Y a través de su sacrificio, a través de su resurrección, hoy tenemos seguridad de vida eterna y de protección también eterna. Tal vez somos temerosos ante los desastres naturales. Hemos experimentado, terremotos, hemos experimentado incendios, inundaciones. A pesar de los daños materiales, como creyentes, como hijos de Dios, en medio del caos que puede ser un desastre así, sabemos que la gracia de Dios se va a manifestar. Porque lo hemos visto. Hemos sido testigos de eso. Esta región constantemente sufre situaciones muy complejas. Y el Señor se ha manifestado, apoyando a su pueblo, levantándonos. Tal vez los problemas son a nivel más particular, tal vez problemas matrimoniales. Pero basta que uno de los cónyuges se rinda ante Dios e interceda y ore y ponga su fe y se someta a Dios para que Dios comience a hacer la obra. Hemos visto a tantos matrimonios levantarse, a tantos matrimonios haber enfrentado situaciones muy complejas. Y el Señor ahí está. Siempre vamos a hacer batalla a las cartas, a los argumentos que se levanten. Las circunstancias tal vez no van a cambiar, pero podemos darle batalla a esos argumentos tan terribles. El enemigo podrá intentar desanimarnos, hermanos míos, lanzando argumentos contra nuestra fe, contra la fidelidad de nuestro Señor. Dirá que Dios no nos escucha, dirá que Dios no se interesa por nosotros, y todos son mentiras tras mentiras, con el único fin de que usted y yo perdamos la fe y la esperanza en Dios. Este texto no lo tengo acá, pero ustedes lo conocen y lo pueden buscar. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque vivimos en un cuerpo físico, nuestras batallas no se libran con métodos humanos, hermanos míos, ni carnales. Las armas que usamos en la guerra espiritual no son físicas, sino espirituales. Estas armas incluyen la oración, la fe, la palabra de Dios
al Espíritu Santo. ¿Mm? Ahí está el poder en Dios para derribar fortalezas espirituales, que pueden ser pensamientos, ideologías o cualquier cosa que se oponga al conocimiento de Dios. Porque cuando se instalan esas mentiras en nuestra cabeza, ahí viene derrota. ¿Mm? Tenemos que batallar contra esos pensamientos externos y propios que nacen de nuestro propio pecado. ¿Mm? Estas armas poderosas permiten que cada pensamiento sea sometido a la obediencia a Cristo. Así alineamos nuestra mente con el corazón nuestro a la voluntad de Dios. Así que hoy día como iglesia debemos reconocer que tenemos una lucha diaria, no solo contra los problemas, sino contra las fuerzas espirituales. Debemos ser conscientes de que Dios es el que libra nuestras batallas. Así que vamos a identificar, vamos a confrontar cualquier altivez, hermanos míos, que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra su palabra, contra nuestra fe, contra la obra inmensa que está haciendo en su hermosa iglesia. Así que cada pensamiento y acción, para que no se subleve y no genere daño en nuestra mente, debe ser llevada a los pies de Cristo, a su señorío. El enemigo de la iglesia, el diablo, constantemente va a intentar levantar argumentos, sembrar duda entre los creyentes, hermanos. Va a intentar desviarnos del camino de la verdad. Sin embargo, nosotros debemos confiar plenamente en la verdad, en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos buscar la protección del Señor. Jesús nos ha dado como ejemplo que podemos resistir con la palabra, que podemos resistir la tentación como Él lo hizo en el desierto. Él va a estar ahí apoyándonos. Así que en tiempos de confusión, en tiempos de prueba, volvamos nuestros corazones y mentes al Señor. Al mantenernos firmes en su palabra, podremos derribar cualquier argumento. No estamos solos en esta lucha. Dios nos ha provisto su armadura espiritual para que podamos estar firmes, hermanos. Y recuerde que ya salimos de un asedio. ¿Sí? Ya fuimos amenazados una vez. Todos nosotros estábamos bajo el asedio del pecado, constantemente siendo atacados por argumentos de maldad, derrota, pesimismo, tristeza, amargura. Estábamos condenados a muerte espiritual, incapaces de liberarnos de las garras del pecado. Pero Jesucristo, lleno de compasión, lleno de amor por nosotros, intervino de manera poderosa. ¿Y cómo lo hizo? Nos libró de la muerte y destruyó el poder del pecado. Tal como Dios destruyó al ejército asirio, Cristo mismo los defendió a ellos, Cristo mismo nos defendió a nosotros. El Señor en su amor infinito tomó sobre sí nuestros pecados y enfrentó la muerte en nuestro lugar. Así que el sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección rompieron las cadenas que nos mantenían atrapados. Y este asedio del enemigo contra nuestras vidas, en que un día íbamos a ser llevados a muerte eterna, desapareció. Hoy día somos llevados a un destino glorioso, a vida eterna con Jesucristo. Dios intervino para salvarnos, hermanos míos. Jesucristo nos ha rescatado de la condenación y nos ha otorgado vida eterna. Ese es el mayor tesoro y premio que podemos tener. Y hemos probado entonces que Dios pelea nuestras batallas. Porque esa batalla no la podíamos ganar. No podíamos hacer nada, absolutamente nada. Y ahora, en lugar de vivir bajo el yugo del pecado, podemos vivir en libertad, en victoria, sabiendo que nuestro Salvador ha vencido al enemigo. Él ha vencido. Así como Ezequías y su pueblo vieron la mano de Dios en su liberación, nosotros, hermanos, podemos testificar del poder y de la fidelidad de Jesucristo en nuestras vidas, glorificándole y viviendo para su honra y gloria. ¿Ya?
tal como dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, ¿no la tiene? No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. No estamos solos, hermanos míos. Dios está aquí, nos va a fortalecer. Dispongámonos a confiar en su palabra, en sus promesas. Mayor es el que está en nosotros que el que está ahí afuera. Dios bendito está con nosotros. Que Dios les bendiga, hermano, y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, que nos libra, Señor, en gran batalla. Gracias, Señor, por Jesucristo, Señor, que murió por nosotros y nos rescató de la muerte eterna y nos ha llamado ahora a vivir en gloria junto a Él. Gracias, Padre amado, por haber puesto los ojos en nosotros. Te pido que bendigas, Señor, a este pueblo, que bendigas nuestra congregación y nos animes, Señor, para recordar ante cualquier adversidad, ante cualquier amenaza, ante cualquier asedio, que tú eres el que está con nosotros y donde estás tú, Señor, estaremos seguros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.